tratar de ver lo que corresponde en relación a clima organizacional y les voy a dar las pautas para cómo van a elaborar el trabajo en esta parte de esta práctica como tal de este tema, ¿ya? Que va a consistir en la elaboración de un cuestionario. Entonces, déjenme que les muestre la presentación y así voy a ir explicándoles un poquito más a detalle qué es lo que tienen que realizar. Aquí. Bueno, vamos a empezar con esto un poquito para recapitular 2 o 3 aspectos. Bueno, como bien vimos la clase pasada en relación a lo que es el clima organizacional, ¿no? Hemos visto que es muy importante el tema del clima organizacional para poder hacer justamente un análisis de la percepción que tienen los trabajadores de una determinada área dentro de una institución, ¿no? Y lógicamente a partir de esto poder nosotros tomar ciertas acciones a fin de mejorar siempre el trabajo institucional. Entonces, el clima laboral, clima organizacional, como les decía, ya es un procedimiento que se realiza desde hace mucho tiempo ya, son más de 30 años que se aplica la estrategia del clima organizacional y cuya finalidad es justamente poder hacer un análisis de la percepción que tienen los trabajadores dentro de una empresa, dentro de un área, dentro de un servicio. A través de este justamente podemos realizar un análisis de cómo es el trabajo a diario, ¿no? Dentro de una institución. Hemos visto que hay algunos componentes importantes desde lo que es la estructura organizacional. Toda institución, todo hospital tiene que tener de inicio una estructura organizacional, tiene que tener una definición de cómo va a ser su organigrama, cómo va a ser el tema gerencial, la dirección, sus instancias de asesoramiento, los niveles intermedios, los niveles operativos. Y podemos ver que hay muchos aspectos que inciden dentro de lo que es el trabajador y que afectan en su desarrollo en su trabajo normal. También hemos visto que existen los llamados microclimas, lo cual se refiere a que no es lo mismo el clima laboral dentro de un servicio de emergencias en comparación, por ejemplo, al clima laboral en un área de emergencias, por ejemplo. Es totalmente diferente el clima laboral por lo que ya hemos expuesto en relación a la tensión que se vive dentro de un área de emergencias, por ejemplo, un estado de alerta constante por el hecho de no saber qué es lo que puede ingresar por la puerta de emergencias. A diferencia de consulta externa, por ejemplo, donde ya hay un número determinado de fichas, ya hay una rutina del tipo de patologías que se va a atender en cada especialidad, por ejemplo. La importancia del clima laboral radica en su influencia en el comportamiento de los trabajadores y también es fundamental para el diagnóstico y el diseño de instrumentos de gestión de recursos humanos. Entonces, si yo veo que en cierta área los trabajadores no trabajan a gusto, no cumplen adecuadamente sus funciones, consideran que no se están desenvolviendo de manera adecuada en esa área, pues a mí me sirve eso para hacer una evaluación, para tomar ciertas acciones y decisiones. Entre algunas de las variables que contemplan el clima laboral, déjenme un segundito, voy a aceptar a algunos de los compañeros. Muy bien, ahora sí. Ya. Entre algunos de los... muy bien. Algunas de las variables las cuales intervienen en relación al clima laboral, tenemos, por ejemplo, aspectos relacionados con la participación, aspectos motivacionales, en relación a la confianza, la creatividad, procesos de planificación, liderazgo, que es muy importante, como han podido ver, y la comunicación que debe de haber entre los trabajadores dentro de una misma área, la comunicación entre el jefe y los subordinados, o los subordinados y el jefe, o en este caso los trabajadores y el líder, el jefe de una institución. Ya decíamos que es importante el tema del clima laboral y su relación con el liderazgo. Entonces, el tipo de liderazgo que ejerza el jefe, el responsable de un área, va a dar lugar a un determinado clima laboral. Entonces, ya el líder, como dice aquí, va a influir o influirá
sobre el tipo de clima laboral y a su vez lo hará sobre la creatividad y productividad de su equipo de trabajo. Entonces, si el líder, si el responsable, si el jefe trabaja como un líder, entonces va a influir en el tipo de clima laboral que va a existir en esa área, en ese servicio, y esto a su vez, ¿no? Lo va a hacer sobre la creatividad, sobre la producción que van a tener sus trabajadores en esa área. Entonces, si yo, por ejemplo, soy el responsable del área de emergencias, ya, yo soy el responsable del área o del servicio de emergencias y yo coordino con los que trabajan ahí, coordino con los otros médicos, coordino con las enfermeras, coordino con los auxiliares, hablo todo el tiempo, estoy en contacto con los paramédicos, hago reuniones constantes, les dejo tomar decisiones, que ellos participen en las decisiones. Hacemos reuniones de trabajo para evaluar cómo estamos trabajando, qué problemas hay en el servicio, vemos qué necesidades tienen. Entonces, lógicamente, eso va a influir en el tipo de clima laboral. En cambio, si yo, por ejemplo, soy el responsable del servicio de emergencias, pero lo único que hago es ordenarles, es instruirles, tú tienes que hacer esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. ¿Ya? Yo no estoy en el servicio, me salgo constantemente, no participo, no hago reuniones para evaluar, no les pregunto qué necesidades tienen, qué dificultades hay, si les molesta algo en el servicio. Entonces es un clima diferente y quien lo hace, vuelvo a decirles, es el responsable, es el jefe de ese servicio quien da lugar a un determinado clima laboral. Entonces decíamos que existen diferentes tipos de climas laborales. Normalmente son 4 tipos de climas laborales, los cuales, vuelvo a decirles, están influenciados o influyen mucho el tipo de liderazgo que ejerce el responsable, el jefe de esa área. Entonces tenemos desde un tipo de clima laboral autoritario explotador a uno autoritario paternalista, tenemos a otro de tipo consultivo y uno de participación grupal. Ya decíamos en el de tipo autoritario, ¿no? Explotador. Entonces, este tipo de clima laboral se caracteriza porque la dirección, el jefe, no tiene confianza en sus empleados, ¿no? En sus subordinados, en sus trabajadores, no tiene confianza. El clima que se percibe es de temor, de miedo, la interacción entre el jefe, los superiores y los empleados es casi nula, ¿no? No hay ningún tipo de comunicación, solamente son instrucciones, solamente son órdenes y las decisiones las toma directamente la persona que está a cargo, la cabeza de la institución del servicio, ¿ya? Entonces, la comunicación es mala con los empleados, con los trabajadores, y él es quien define, esta persona que es el jefe, el autoritario, en este caso, es quien define todo lo que se va a desarrollar, se va a realizar en la institución. El de tipo paternalista, ya, es aquel que, como dice su nombre, es aquel, es un trato muy parecido al de un padre con sus hijos. Los sobreprotege, ya, les da esa opción a que tomen ciertas decisiones, pero tampoco se fía totalmente de ellos, ¿no? Hay una confianza entre la dirección y sus empleados, pero que no es totalmente la más adecuada. Se utilizan castigos y recompensas como fuente de motivación, ¿ya? Y se maneja mucho todos los mecanismos de control. La mayor parte de las decisiones, como les decía, son tomadas directamente por los directivos y quienes tienen una relación con sus empleados como la que existe de un padre hacia un hijo. El de tipo participativo, ya participativo, en este caso consultivo, que se va a caracterizar por la confianza, ¿no? Que tienen los superiores hacia sus empleados, hacia sus trabajadores. Hay una interacción mucho más fluida entre ambas partes, se va a delegar diferentes funciones según el nivel que ocupen, ¿ya? Y los trabajadores pueden tomar decisiones específicas dentro de su ámbito de actuación. En este caso, este tipo de organización y este tipo de clima laboral es el que normalmente se aplica a nivel de los hospitales, ¿no? Entonces, en los hospitales, por la división que se tiene por áreas, por servicios, por especialidades, entonces, cada uno en función del área donde trabaja
puede tomar y tiene esa tuición de tomar ciertas decisiones y determinaciones, pero que correspondan a su ámbito de actuación. Esto se refiere a que la enfermera, por ejemplo, va a definir los procesos y procedimientos de enfermería. En cambio, el médico va a definir los procesos de la parte médica, entonces, según su ámbito o su área de interacción o de actuación como tal. La participación a nivel grupal, ya, donde hay una confianza plena hacia los empleados, ya, la comunicación dentro de la organización se realiza en todos los sentidos. Se trabaja mucho en función a objetivos por rendimiento, ¿no? Las relaciones de trabajo entre superiores y empleado se basan en amistad y responsabilidad compartida. Entonces, esos son los 4 tipos de clima organizacional que existen en las diferentes instituciones y que se aplican también al tema de las instituciones en salud. Decíamos, ¿no? Los beneficios de tener un un clima laboral adecuado, es la disminución del estrés laboral que puede existir, la baja rotación de personas, ¿no? La implementación de ideas constructivas y productividad más alta. Hay una mayor satisfacción tanto personal como profesional de los trabajadores. Hay una actitud positiva en el trabajo. Potenciamos la innovación, la puntualidad, facilitamos la adaptación de las personas en sus puestos de trabajo y propiciamos el diálogo y facilitamos con esto la comunicación entre los trabajadores. Denme un segundo. Ahora sí. Es un poquito como resumen de manera rápida de lo que hemos visto ya en estas últimas clases y lógicamente para concluir este tema como tal tenemos que ver lo que es la evaluación del clima organizacional o laboral. Esto se refiere al hecho de que se debe evaluar el clima organizacional, el clima laboral al interior de las diferentes instituciones y también en las instituciones de salud a nivel de los hospitales. Entonces, se hace constantemente este tipo de evaluaciones y que lógicamente la finalidad es mejorar, fortalecer el trabajo que existe dentro de toda institución. Si nosotros estaríamos en este momento, por ejemplo, en una práctica normal, ya tendríamos que estar aplicando una encuesta, algún instrumento para ver el clima laboral en este momento al interior de los hospitales. Tendríamos que estar en cualquier hospital en este momento, aplicando un instrumento para hacer este diagnóstico. Entonces, lamentablemente, por el tema de la pandemia, no podemos realizar esto. Entonces, a partir de concluir esta parte, pequeña parte que nos toca ver, ustedes van a tener que crear en este caso un instrumento para evaluar el clima organizacional o el clima laboral. Eso nos va a corresponder. Y bueno, miren, la evaluación justamente del clima organizacional, ya, este se puede medir aplicando una serie de instrumentos, ¿no? A quienes va destinado, a los empleados, a los trabajadores de una empresa o una institución, que puede ser la aplicación de encuestas, puede ser mediante una observación directa, puede ser a través de entrevistas, mediante preguntas directas. Entonces hay varios métodos para realizar la evaluación del clima organizacional. Un segundo, ahora sí. Entre las herramientas, como les decía, tenemos sobre todo una de las que más se aplica, la del cuestionario, de la encuesta, mejor dicho, que es un cuestionario escrito, ¿ya? Que presenta una serie de preguntas que describen hechos particulares de la organización y sobre las cuales deben indicar hasta qué punto están de acuerdo o no con esta descripción. Lógicamente, el diagnóstico, la evaluación y el diagnóstico del clima laboral sigue una serie de pasos o etapas, desde lo que es el diseño, la aplicación, el proceso de la información y la presentación de los resultados. Entonces, es todo un procedimiento que se debe de seguir para su aplicación como tal. El objetivo de la encuesta, en este caso del clima laboral o clima organizacional, ya nos va a permitir recolectar las opiniones de los empleados de una empresa para poder evaluar el grado de satisfacción laboral,
¿ya? Las encuestas suelen referirse al trabajo diario de los empleados y a su satisfacción para con la empresa, así como la relación con sus inmediatos superiores, por ejemplo. Entonces, a través de lo que es la encuesta, vamos a poder recolectar la opinión de los empleados, de los trabajadores de la institución, y vamos a poder evaluar a través de esto también el grado de satisfacción que tienen con el trabajo que realizan. Entonces, podemos aplicarlo, por decir, al responsable de informaciones y vamos a ir consultándole realizándole una serie de preguntas para poder evaluar el grado de satisfacción que tiene en relación al trabajo que realiza cada día. Entonces, esa es la finalidad de la encuesta del clima organizacional. ¿Qué componentes tenemos que tomar en cuenta? Son varios los componentes, ¿no? Los cuales van desde la relación entre el colaborador y su cargo, ¿ya? Hasta las compensaciones, reconocimientos entregados por la empresa. Sin embargo, aquí vamos a dividirlos en los que son los tangibles e intangibles. En este caso, los reconocimientos y las variables tangibles, tenemos, por ejemplo, aspectos relacionados con remuneración. O sea, en términos económicos, puede ser a través de aplicación o dar dotación de bonos, aumento de salarios, primas, etcétera. Aspectos relacionados con las condiciones de las oficinas, ambientes, seguridad laboral, iluminación, cómo es el acceso, cómo es la seguridad en las instalaciones, la capacidad organizacional, ¿ya? Esto en relación a la disposición de los recursos que necesita la persona para trabajar también, que es importante. Y bueno, entre las herramientas para la medición, como ya decíamos, son diferentes. Una de estas, por ejemplo, es la observación. Y esta es una observación directa que va a consistir en que el jefe, ¿ya? Vea objetivamente cuál es el trabajo y cómo trabajan los empleados, ¿ya? ¿Esto mediante qué? Mediante la observación directa en los ambientes de trabajo. Entonces, ¿es fácil de realizar? Sí, pero no es una herramienta precisa ni objetiva y a la vez nos va a demandar gran cantidad de tiempo. Entonces, ¿yo qué haría? Tendría que estar sentado en una esquina de la oficina o en una silla o en cierto lugar y viendo cómo trabajan mis empleados o los funcionarios de mi institución y ahí haciendo una observación directa a cada uno. Pues a poco es a veces un poco complicado realizarlo, aparte conlleva mucho mayor tiempo. Entonces, muchas veces este tipo de instrumento o herramienta no es tan aplicada. La herramienta de los grupos focales, ¿no? Entonces, esta consiste en que yo tengo que armar grupos de entre 6 a 10 personas, ya a las cuales se les va a realizar una serie de preguntas puntuales de la institución. El problema aquí radica en el hecho de que yo tengo que crear un ambiente, se podría decir, de confianza. Porque si no habría este ambiente de confianza, difícilmente mis empleados van a poder manifestarse de manera abierta qué problemas, qué observaciones o poder incluso contestar algún interrogatorio o cuestionamiento que se les haga. Las entrevistas pueden ser individuales, pueden ser grupales y se van a centrar en aspectos más puntuales o en los más puntuales de la empresa. Además, esta herramienta me va a permitir saber si en una empresa existen diferentes climas organizacionales. Y bueno, a la más importante para nosotros, la encuesta. ¿Ya? Las encuestas justamente son instrumentos muy eficaces que nos van a ayudar a nosotros a recolectar datos precisos sobre el grado de satisfacción de los empleados. Además, destacan sobre las anteriores herramientas por su bajo margen de error, ya que reúnen ya la sumatoria de las percepciones, en este caso percepciones subjetivas, del talento humano, lo cual va a facilitar la identificación de tendencias y áreas de mejora como tal. Entonces, existen diferentes tipos de modelos para evaluar el clima laboral mediante la aplicación de encuestas.
Nos va a poder medir la encuesta el nivel de satisfacción de las personas que trabajan en una institución y en el caso de la motivación se requiere de un trabajo de profundización con cada uno de los colaboradores y desde el inicio de sus labores en la organización. Pues se dice que existen 7 indicadores para medir el clima laboral. El sentido de pertenencia. ¿Esto para qué? Para generar un fuerte compromiso con sus valores y principios. Los indicadores de clima laboral, en este caso el liderazgo, ¿no? El liderazgo justamente que está compuesto por otros 4 grandes indicadores, que es la capacidad de gestión, el empowerment, el reconocimiento y el feedback o la retroalimentación. Entonces, es importante el tema del liderazgo en lo que corresponde a la institución. Las relaciones interpersonales o entre compañeros, entonces también es muy importante que el clima laboral sea el más adecuado también en función al tipo, en este caso, de relaciones de comunicación que existen entre los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa si yo trabajo en un servicio donde está un médico, está una licenciada, está un auxiliar y otras personas, pero no hay ningún tipo de comunicación entre ellas? No hay ningún tipo de relación entre ellas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No va a haber ningún tipo de coordinación entre este personal y lógicamente quien se perjudica es la institución, es el empleado, o mejor dicho, es el paciente. Las condiciones físicas del trabajo, ya, en relación a ciertos indicadores, que es la organización del espacio, las dimensiones, el equilibrio entre colaboradores y privacidad, la iluminación de la institución, de las áreas, la temperatura, la ventilación. No es lo mismo que yo trabaje, por ejemplo, en un ambiente donde el clima constantemente, o mejor dicho, donde las condiciones del clima, o sea, por las características de la construcción, sean fríos o húmedos, peor todavía, poca ventilación, poca iluminación. Entonces, no va a ser lo mismo trabajar en esa área, en ese servicio, que trabajar en un área donde está bien ventilado, donde cuente o se haga un control de la temperatura ambiental, donde hay una ventilación adecuada. Pues hace mucho el tema de las condiciones físicas del trabajo para lo que es el clima laboral. La compensación y el reconocimiento, ¿no? Estos son 2 indicadores del clima laboral que nos van a servir para responder a la pregunta. ¿Cómo de contentos están nuestros empleados con nuestra forma de compensar y reconocer su trabajo? Entonces, es bueno hacer esa evaluación para saber realmente cómo están de contentos realmente nuestros trabajadores. Las oportunidades de desarrollo profesional. Entonces, en muchas instituciones, ciertas profesiones no se les da el valor, el reconocimiento que corresponde y prácticamente se les asigna tareas y funciones que no son acordes a su formación, donde no se sienten cómodos y lógicamente esto va a provocar no un desarrollo laboral no adecuado. La igualdad de oportunidades también es importante, que debe haber ese trato equitativo a todos los empleados, independientemente del género, de la raza, de la religión. 8 preguntas frecuentes en una encuesta. Entonces, hay preguntas que son muy frecuentes en los diferentes tipos de encuestas, ¿ya? Entre estas, por ejemplo, fíjense una encuesta. ¿Creen que su trabajo es acorde a los objetivos de la empresa? Entonces, es una pregunta que en una gran mayoría de las encuestas existe porque nos ayuda a determinar cuál es la percepción del funcionario en relación a el objetivo de la institución como tal. Puede ser que esa persona ni conozca cuáles son los objetivos, entonces, peor todavía, te va a dar a entender si está acorde con su trabajo y que éste responda a los objetivos de la institución.
dispone de las herramientas necesarias para hacer su trabajo. Entonces, no es lo mismo estar en un área donde tenemos todos los insumos, tenemos todos los materiales, a estar en otra área de igual característica, pero donde no hay insumos, no hay materiales, no hay medicamentos, no hay insumos. Y eso también ocurre en muchos de los hospitales. ¿Cree que la empresa le permite dar lo mejor de sí mismo? Si el paciente, si la persona, si el trabajador está desmotivado, ya difícilmente va a considerar ya que su trabajo le va a permitir dar lo mejor de sí. Se siente desmotivado por su responsable de equipo, entonces eso se refiere a que el responsable, el jefe del área del servicio, tiene que tomar estrategias de motivación a sus trabajadores, a sus subordinados, pero ocurre que muchas veces no hay ningún tipo de motivación y solo son directamente exigencias o sanciones. ¿Cree que la empresa tiene en cuenta sus opiniones o toma en cuenta sus opiniones? Posiblemente no. Entonces, muchas empresas no toman en cuenta justamente las opiniones del jefe del equipo tal. ¿Se siente cómodo con sus compañeros? En algunos casos no. Entonces ocurre que están entre 3, 4 en una misma oficina y a veces ninguno se saluda siquiera. Entonces es importante ahí el trabajo que se debe realizar. Recibe retroalimentación sobre sus tareas. Ahí también es importante el hecho de que uno, en calidad de jefe, de responsable, tiene que realizar esos procesos de motivación constantes. ¿Quiere que su retribución es acorde con el esfuerzo que realiza el trabajo? Entonces, esto posiblemente todos contesten que no, porque lamentablemente los niveles salariales, las escalas salariales en nuestras diferentes instituciones no son las más adecuadas. Entonces, muchas veces esta respuesta directamente sale como que no se cumpliría o no estaría de acuerdo. Muy bien, como han podido ver, estas son algunas de las preguntas que ustedes tienen que plantear para la elaboración de su encuesta. Déjenme un segundito, ahorita les voy a compartir otra pantalla. Un segundo. Ya. Entonces, la tarea que vamos a realizar para esta práctica como tal va a consistir en lo siguiente. Déjenme un segundito, les voy a mostrar ahora. A ver, se ha puesto lento. Ahora sí. ¿Se está viendo lo que estoy mostrando? No, doctor. ¿Nada? No, doctor. Ya, denme un segundo. A ver. Creo que ahora sí. Ahora vamos a ver. Les voy a mostrar de esta página directamente porque no me deja abrir el video. Ahora sí. Uh-huh. Bien. Ahora sí se está viendo. No, doctor. Sí, nada. Doctor, ahora sí se ve. Sí, doctor. Muy bien. Ya, entonces vamos a ver un poquito de este video, ¿ya? Aquí lo que nos está mostrando justamente es una pequeña plantilla, ¿ya? En la cual está elaborada en un formato Excel, donde nos muestra justamente desde un título que dice encuesta de satisfacción del cliente, o en este caso para nosotros va a ser una encuesta de evaluación de diagnósticos del clima laboral, ¿ya? La encuesta que ustedes van a realizar, a ver, déjenme, no es este como tal, voy a compartir otra, perdón. A ver. No, no es esto, dame un segundo. Un segundo, creo que está aquí. No me dejas de producir el video que
Ya lo tenía listo. No me permite, es otra. Un segundo, voy a tratar de mostrarles por lo menos un pequeño formato. A ver. Creo que a ver. Tampoco nada, no está mostrando. No, doctor. No, doctor. Bueno, ya, aquí he encontrado otro. Un segundo, aquí les voy a mostrar. Ya, ahora sí. Por ejemplo, para las encuestas de clima laboral, utilizamos un formato parecido al que estoy por mostrarles, que consiste en este. Ahora sí. Entonces van a ir viendo, de un segundo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una pregunta bien simple y sencilla. ¿Qué dice esta pregunta? Fíjense. Dice, responde tu nivel de satisfacción a lo siguiente. Me siento satisfecho con el trabajo que realizo en la empresa A, y aquí tenemos varias opciones, tenemos 5 opciones. Totalmente en desacuerdo, neutro, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, es una pregunta, por ejemplo. Me siento satisfecho con el trabajo que realizo en la empresa A. Me siento seguro dentro de las instalaciones. Entonces, igual, utilizamos cualquiera de las opciones, que puede ser neutro, o no responde, o indeciso, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me siento satisfecho del ambiente laboral, por ejemplo. Entonces puede ser que sea en total desacuerdo, en desacuerdo nada más, en neutro, en de acuerdo y totalmente desacuerdo. Entonces, es así como necesito que vayan estableciendo una encuesta de clima laboral donde tiene que contemplar mínimo 12 preguntas y un máximo de 15 preguntas, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que elaborar esta pequeña encuesta en función a lo que hemos visto y que esté relacionado o que vaya dirigido al trabajador, al usuario interno, como le decimos. Ya pueden aplicar aquí este tipo de cuadritos, platicar, pueden aplicar aquí las caritas, por ejemplo, caritas felices, tristes, dudosas y demás. Eso ya va a consideración de ustedes. Lo importante aquí también es el hecho de que para el trabajo requiero que puedan conformar máximo grupos de 2 o si no individualmente. Eso ya lo dejo a consideración de ustedes. Los que quieran trabajar en grupos, conformar grupos de A2, no hay ningún problema. Los que quieran trabajar de manera individual, tampoco no hay ningún problema. ¿Ya? El trabajo va a estar habilitado para que lo suban a la web, mejor dicho, a la plataforma del eCampus, y prácticamente todos tienen que subirlo ahí. Ahora, la fecha de presentación justamente es hasta el próximo día jueves. Ahí veremos qué fecha es el próximo día jueves. Creo que es 3, 4, a ver. El próximo jueves, que es prácticamente un jueves 4. Pues hasta esa fecha tienen para subir sus trabajos de la encuesta de clima organizacional. Cualquier duda que tengan, igual me contactan para que podamos aclarar. Y ya pueden ir revisando diferentes páginas si desean alguna bibliografía donde van a poder encontrar todo lo relacionado a clima laboral o clima organizacional. ¿Hay alguna duda? Doctor, esto de la encuesta o del cuestionario, tenemos que mandarlo igual directamente, mediante cualquier plataforma o aplicación se puede realizar, ¿verdad? Sí, también pueden lanzar mediante plataforma, pero tienen que mandar el documento transcrito, por decir así, a un documento Word.
o puede ser un documento Excel. Lo ideal, cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Puede ser un documento Word o Excel, pero tengo que yo visualizar en la plataforma que ustedes han subido un documento y que está ahí visualizado, que puede ser una plana o dos planas, depende de ustedes, las preguntas que se realizarían para aplicar esa encuesta. Gracias, doctor. Muy bien, ¿alguien más? Perfecto. Entonces, nos vemos, por favor, el próximo miércoles. Creo que es normal el día miércoles. Entonces, nos vemos en la clase, por favor. Que tengan buen descanso. Doctor, Hola. he ingresado un poco tarde. Quería que me Dime. anote. Doctor. A ver, a ver, a ver. Igualmente, por favor. Ya, a ver, ¿quién está primero? Samania es doctor.